Para empezar, ¿por qué hay actividad en el Sol? ¿Por qué existe la actividad solar? Pues sobre todo porque es un sistema magnético. Tiene un magnetismo muy potente, tiene campos magnéticos muy vigorosos que se generan en el interior del Sol y que se manifiestan en la superficie. En el fondo, una estrella es un gas de plasma. Plasma es un estado de la materia que se da cuando la temperatura es muy alta y los átomos se rompen. La temperatura es tan alta que se arrancan los electrones y quedamos con protones por un lado, porque recordemos que el 90% es hidrógeno, nos quedan protones por un lado y electrones por otro lado, cargados unos positivamente y otros negativamente. En realidad la cosa es más complicada porque en la superficie la temperatura no llega a ser tan alta como para que todos los elementos estén totalmente ionizados. Pero bueno, por ahora vamos a imaginarlo así, como una primera aproximación. Vamos a imaginar que está hecho de básicamente un gas de protones y electrones sueltos. Y luego además resulta que ese plasma que tiene carga eléctrica, resulta que está sometido a unos movimientos tremendos, brutales. Por ejemplo, hay rotación diferencial, el núcleo del Sol rota más rápido que la superficie, 3 veces más rápido, el ecuador rota más rápido que los polos, y luego además hay también corrientes globales, como la circulación meridional que va en la superficie desde el ecuador hacia los polos, y luego también tenemos convección, que es un movimiento de burbujeo que hace que material caliente que viene de abajo suba, llegue a la superficie, allí se enfríe y vuelva a caer. Y esta convección ocurre algo así como en la capa más exterior, un 25% más exterior del radio del Sol. Bueno, pues cuando tenemos todo esto, todos estos movimientos, cargas eléctricas, que además son movimientos de kilómetros por segundo, decenas de kilómetros por segundo, incluso en algunos casos llega a cientos de kilómetros por segundo, pues eso genera campos magnéticos. Siempre que tenemos cargas eléctricas en movimiento tenemos campos magnéticos. Así que el Sol es una dinamo de tamaño inimaginable. Es difícil hacerse idea de las escalas de los fenómenos de los que estamos hablando, porque pensemos que una mancha solar, eso que vemos tan pequeñito en el Sol, es más grande que la Tierra, que un arco magnético de los que vemos que se alzan sobre el limbo solar puede ser decenas de veces más grande que toda la Tierra. O sea que estamos hablando de fenómenos de escala planetaria, incluso mayores, en cuanto al tamaño de esas estructuras electromagnéticas. Y aquí nos encontramos con una cosa totalmente increíble, y es lo que llamamos se llama la magnetohidrodinámica, perdónenme por la palabra, que se suele abreviar como MHD, vamos a decir mejor MHD, por el nombre de pila, que la palabra ya de por sí es muy chula, a mí me encanta. Y resulta que es que cuando estos campos magnéticos empiezan a interactuar con el plasma, que recordemos que está hecho de cargas eléctricas, pues ahí la física hace maravillas. Para que se hagan una idea, estas son las ecuaciones básicas de la MHD. Para empezar, se da una situación que llamamos campo congelado. Y esto de campo congelado quiere decir que el plasma y las líneas de campo magnético se acoplan, se juntan, de forma que la materia está obligada a moverse solamente a lo largo del campo magnético. Está prohibido que la materia se pueda mover de forma perpendicular al campo magnético. Pero claro, recordemos que el plasma está sometido a movimientos además brutales. Recuerdan lo que dijimos de la convección, la rotación diferencial y esto, ¿no? Entonces ese plasma se está moviendo, pero al mismo tiempo está acoplado con el campo magnético. Entonces pueden pasar dos cosas. O bien domina el plasma o bien domina el campo magnético. Bueno, o hay una tercera posibilidad, que es que ninguno de los dos domine y entonces estamos en una situación intermedia que es complicadísima y en eso mejor vamos a dejarlo de lado por el momento. Pero si nos ponemos en las dos situaciones en las que uno de los dos domina, pues lo que ocurre es que si domina el campo magnético, entonces las líneas de campo magnético se configuran como a ellas les apetece, que normalmente suele ser formando arcos, y en esos arcos que tienen dos polos, un polo norte y un polo sur, como cualquier imán, pues ahí la materia está obligada a moverse como si estuviera ensartada en esas líneas de campo magnético. Solo se puede mover a lo largo del arco. Y esto pasa en las capas más altas, por encima de la superficie, y por eso la corona solar tiene forma de arcos. Ahí lo que ocurre es que las partículas cargadas están atrapadas en el campo magnético terrestre y obligadas a moverse únicamente a lo largo del campo magnético de la Tierra. Bueno, también puede haber otra situación en el Sol que es en la que el plasma domina y entonces el plasma se mueve como le apetece con estos movimientos de convección y demás,
y al moverse lo que hace es que arrastra las líneas de campo magnético y las va enredando. Realmente es muy impresionante y bueno, además de este efecto de campo congelado que hemos estado viendo, hay otro efecto que se produce en la MHD y que es importante entender para poder interpretar lo que vemos en el Sol. Y es que resulta que las líneas de campo magnético se comportan como si, esto no es cierto, pero como si fueran elásticas. Esto quiere decir que presentan una resistencia a ser dobladas. Esto obviamente no es realmente así, estamos haciendo una analogía, porque las líneas de campo magnético no son un objeto real, son un constructo matemático para entender las fuerzas electromagnéticas. Pero en MHD el campo se comporta de manera análoga, de manera como si esas líneas de campo magnético fueran un objeto real y como si fueran elásticas. Vamos a hacer un pequeño experimento para entenderlo. Bueno, pues podemos imaginar que este muelle o resorte representa las líneas de campo en una protuberancia solar. Supongamos que yo las tengo ancladas en la superficie, que el polo norte y el polo sur están anclados en la superficie, y estas líneas me forman una estructura en forma de arco, y el material está obligado a moverse aquí. A ver si consigo agarrarlas con una mano, y el material estaría obligado a moverse siguiendo estas líneas que serían el campo magnético, ¿vale? Ahora vamos a darle a esta analogía otra vuelta de tuerca, literalmente. ¿Por qué? Porque en la base, en los pies de este resorte, tenemos, como decía antes, movimientos. En las capas altas domina el campo magnético y el resorte le dice a la materia por dónde se tiene que mover. Pero en las capas bajas, en la superficie, donde está en contacto con la superficie solar, el material se está moviendo como si no hubiera campo magnético y lo está moviendo y lo está arrastrando. Así que lo va retorciendo. Por tanto, este resorte se me va retorciendo en los pies y eso me genera una tensión que se va propagando hacia las capas más altas. Y según yo voy retorciendo este material abajo, no me va a salir mucho, pero se pueden imaginar que se va acumulando tensión en las capas altas hasta que llega un momento en el que se rompe y se libera de forma violenta toda la energía que tenía acumulada y todo el plasma que tenía dentro es expulsado de forma violenta al espacio. Esto es un poco la analogía que hacemos al decir que existe un comportamiento elástico de las líneas del campo magnético. Y esta analogía además se puede extrapolar bastante porque la forma en la que lo estudiamos y estudiamos la energía potencial del campo magnético se parece mucho a la energía potencial de un muelle, que va acumulando energía según lo vamos retorciendo, se va acumulando energía que en el caso del muelle es energía potencial elástica, pero en el caso magnético es energía potencial magnética. Bueno, pues como digo, llega un momento en que vamos acumulando esa energía hasta que el muelle se rompe y toda esa energía potencial se libera de forma instantánea. El proceso análogo en MHD a romperse el resorte es lo que llamamos reconexión magnética. Es un fenómeno muy interesante y que todavía no se entiende muy bien, pero de alguna forma ocurre cuando el campo magnético está sometido a mucha tensión y es capaz de encontrar otra configuración muy parecida, pero con mucha menor energía. Entonces, como digo, de formas que todavía no se entienden bien, es capaz de reconfigurarse instantáneamente a esa forma de energía menor. Esto está prohibido en la MHD ideal y para entenderlo se necesitan teorías más complejas que la ideal y por eso todavía se entiende un poco regular. Pero lo que sí sabemos es que ocurre. Observamos que de vez en cuando estos resortes en el Sol, estos arcos magnéticos, se rompen y eso provoca una reconfiguración violenta del campo magnético y libera una cantidad terrible de energía, como el equivalente a millones de bombas atómicas detonadas simultáneamente en menos de un segundo. La cuestión es que la frontera actual sobre el estudio de la actividad solar y la MHD y estas erupciones está sobre todo en la pequeña escala, entender lo que pasa en las escalas más pequeñas. Estas eyecciones de masa que hemos comentado y estas fulguraciones que se producen también podrían estar ocurriendo a pequeña escala de forma generalizada sobre todo el disco solar, en explosiones demasiado pequeñas como para poderlas ver individualmente.
La idea es que estarían ocurriendo sobre toda la superficie y en parte podrían ser responsables del comportamiento complejo del viento solar. Ahora mismo estamos viviendo una época realmente fascinante para el estudio de la actividad solar. En esta década van a coincidir cuatro grandes proyectos de sondas espaciales y telescopios en tierra. En el espacio tenemos la sonda Solar Parker de NASA y el Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea. Y aquí en tierra acaba de ver su primera luz el nuevo telescopio solar de KIST en Hawái y esperamos que en los próximos años se construya el telescopio solar europeo aquí en Canarias.